Estamos comenzando con la unidad 2. ¿Qué les pareció hasta ahora? ¿Cómo se pudieron llevar con la bibliografía, con la propuesta de clases, con las actividades? Vi que hubo muchas y muy interesantes participaciones en el foro de la unidad 1, en el que había que formular preguntas y después intentar aportarle al interrogante del al, el o le compañere, así que me gustaría escucharles a ustedes, a ver por dónde andan, qué les generó curiosidad, preocupación, aburrimiento. Yo voy a arrancar, buenos días. Hola. Yo lo primero que marqué cuando ingresé al muro de la materia es la disposición de los elementos. Que usted le puso imágenes, le puso relojito, ¿viste? Ya como que eso lo marco porque es importante, ¿viste? Como que da otra visualidad de lo que, de la plataforma, que es fundamental. Cuando uno abre la bibliografía, sí, vos sí, son 5 materiales, 6 para leer, pero bueno, empezás a leer y es bastante interesante y no son muy extensos. Yo siempre voy siempre tengo esa intuición de ir primero a lo primero y después sumo lo otro. Priorizo la bibliografía, aunque usted nos dé todo obligatorio, yo priorizo siempre en función de lo que a mí me sirve y lo que vemos en la escuela. Y el tema de evaluación es un tema para reflexionar mucho, sobre todo en secundaria. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Gracias, Alexia. Ahí están también Mariela planteando, parecido a Alexia, esto de la importancia de la organización del aula. Yo quiero reconocer que eso no tiene nada que ver con mis capacidades tecnológicas, es mérito del equipo de la licenciatura a distancia, que se esfuerza justamente mucho en que los diseños sean amigables, que nos permitan orientarnos, a ver, bueno, qué tendría que mirar primero, qué después, así que eso es mérito de las compañeras que están haciendo, que están pensando la licenciatura a distancia y presencial, que estos años tuvo esta distancia virtual. Bien, decía Alexia que al principio a bomba, pero que después se va pudiendo entrar a los materiales. El resto también le pareció que a bomba hay algún texto particularmente que les haya parecido interesante. Yo vi mucha cita en el foro, lo cual me emocionó profundamente porque quiere decir que ahí hay algo que les hizo sentido, que es en última instancia lo que estamos buscando. Yo creo que las lecturas que se propusieron fueron acorde a la propuesta y fueron llevaderas, no presentaron dificultad y están muy enraizadas con las de la segunda clase, que está buenísimo porque podemos darle un sentido amplio a lo que es la evaluación. Y las lecturas de esta segunda clase también han sido bastante más llevaderas. Todas se relacionan, entonces están buenísimas. A mí se me ha hecho bastante más fácil, como decía hoy Adriana, que al cursar las dos materias a la vez, a veces se pone un poco más tedioso, pero las lecturas son llevaderas, por lo menos lo que me ha pasado a mí. Bien. Si en algún momento sienten que no lo son, que son complejas, que son aburridas o que no les hacen sentido, con absoluta franqueza lo ponemos en cuestión. La idea es traerles materiales que a ustedes les resulten interesantes y abordables, no construir muros. Y de la misma manera, más allá de que tenemos estos espacios sincrónicos pautados, ahora tenemos uno, próximamente vamos a tener el encuentro presencial y luego otro espacio sincrónico, sepan que si es necesario que nos juntemos con algún grupo de trabajo, ahora vamos a tener que armar los grupos de trabajo para el parcial, estoy a disposición para encontrarnos, pensar, preguntar, evacuar dudas, lo que fuese. ¿Sí? Arranco, si les parece, hacemos como un breve repaso de lo que fue esta unidad 1 y cómo engancha esto. Me resultó interesante esto que planteaba Cristian de
encontrar como el caminito que unificaba ambas unidades, así que si les parece vamos un cachito a repasar lo que estuvimos viendo, luego hacemos una ronda de intercambio sobre lo que quede ahí suelto, y les propongo dejar la última media hora para pensar en la propuesta de parcial, de trabajo práctico, ¿sí? Que está también en esta clase, y que tiene como fecha de entrega un día antes de que nos encontremos en el presencial. Después les cuento bien por qué es eso, no es de sádica, sino porque queríamos invitarles a un ejercicio, pero bueno, lo vemos ahora en un cachito. Si les parece, arrancamos un poquito por un repaso de por dónde nos parecía la propuesta, y luego nos metemos más en el cotidiano. Cuando yo les decía al principio, cuando recién comenzamos, que la idea, la invitación de la materia es salirnos un momento de las evaluaciones de aprendizaje cotidianas que realizamos a partir del ejercicio de nuestro rol docente, de nuestro rol de educadores y educadoras, para pensar la evaluación de programas, de proyectos, de instituciones, e incluso de sistemas educativos, solemos decir en universos más amplios, ¿no? Buscamos esa palabra, aunque sabemos que bastante de este proceso es semejante. Entonces, sobre eso, una primera aclaración, una primera mirada que me gustaría compartir con ustedes es, cuando estamos pensando en evaluación, estamos pensando en un proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Una evaluación es ni más ni menos que eso, que construir, que producir conocimiento. En ese sentido, el proceso de construir una evaluación para un programa, para un proyecto, para una institución educativa, etc., no dista en sus pasos metodológicos, eso lo vamos a ver en la próxima unidad, o sea, en ese de cómo hago el paso a paso de construir ese dispositivo de evaluación, de un proceso de investigación social, ¿sí? Estamos produciendo conocimiento, estamos investigando, ¿no? lo que comúnmente denominamos como realidad entrecomillada, porque ahí Darío nos hizo algunas preguntas sobre esa realidad, pero no se diferencia. Entonces, la evaluación es un proceso de construcción de conocimiento, ¿sí? Y cuando estamos pensando en producción de conocimiento, la mayor parte de los textos de la unidad 1 nos alertan sobre qué entendemos por conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido educados en una cultura que planteaba algunos atributos respecto al conocimiento, ¿no? Al conocimiento le sumaba algunos condimentos para considerar que este conocimiento era válido, ¿no? Que era el conocimiento científico, quizás es la palabra que mejor le cuadra. ¿Cuáles eran esos atributos? Bueno, que el conocimiento debía ser neutral, que el conocimiento debe ser objetivo, que el conocimiento debe ser abstracto y entonces universal y entonces aplicable a distintas situaciones, circunstancias e incluso momentos históricos. Sobre estas concepciones del conocimiento científico es sobre lo que queríamos empezar discutiendo, incluyendo una palabra que suele estar utilizada en términos peyorativos, como disvalor, pero que a nosotros nos parece que es muy importante poner en valor para visibilizar y en todo caso poder debatir, porque en la medida en que las cosas no se debaten y se invisibilizan y se corren, no es que dejan de existir, sino simplemente que no las mencionamos. Y es la palabra política, ¿sí? Es la palabra política y es la palabra ideología. Entonces, comenzamos desde una mirada que nos invita a pensar la evaluación como una lectura orientada, ¿sí? Sobre el objeto que se evalúa. En función de la cual, esta lectura orientada lo que va a permitirnos es expresarnos, hacer un pronunciamiento, hacer una valoración, ¿no? La evaluación es un proceso de valoración. Fíjense
que en esta construcción de una definición de evaluación ya hay tres cuestiones, ¿no? Alguien que lee, alguien, ¿no?, que suele ser considerado el sujeto, ¿no? La sujeta, ¿no? Hay algo que entendemos como objeto, con toda la significancia de la palabra objeto, ¿no? Digo, el objeto inerte, el objeto sin posición por sí mismo, el objeto sin voz, que es sobre lo que estamos mirando, que los sujetos, las sujetas, estamos leyendo, mirando, observando, evaluando un objeto. Y eso hace que construyamos, ¿no?, un discurso sobre lo que ese objeto es, ¿no? Esto es la base de cualquier proceso de construcción de conocimiento. Hay un alguien que observa, hay un algo que se observa y hay un discurso que se construye sobre eso. Bueno, lo que acá ponemos en juego es esta idea de lectura orientada, ¿sí? Lectura orientada. ¿Por qué lectura orientada? Porque siempre que miramos, y esto puede resultarnos una obviedad, siempre que miramos desde determinados marcos valorativos. Marcos que son marcos políticos y marcos ideológicos. Marcos políticos e ideológicos que nos explican previamente, aunque no hagamos explícito qué es eso que estamos mirando, y marcos políticos e ideológicos que nos orientan hacia dónde queremos llegar. ¿Sí? O sea, las dos cosas. Yo, para mirar este mate, hay una cantidad de cuestiones que fui aprendiendo, que fui asumiendo como propias respecto a costumbres, tradiciones, que es la yerba, que, ¿no?, una cantidad de cosas que condicionan mi lectura. Digo, por eso sé que esto es un mate, que se toma caliente, que se toma con yerba, que se chupa desde la bombilla y no me lo pongo en la cabeza, ¿no? Esto es una obviedad. Pero en la evaluación además se suma que a esa lectura orientada sobre el objeto, yo le estoy sumando un componente de aquello a lo que quiero llegar. Porque cuando evalúo, una de las cosas que estoy pensando es cuánto me falta, ¿no? Cuánto se disocia, cuánto se separa eso que yo miro con aquello que yo quiero. Y cuando estoy diciendo aquello que yo quiero, estoy claramente en el terreno de lo político ideológico, ¿no? ¿Quién define en educación, cuando estamos pensando en educación, quién define lo que es una buena educación? ¿Quién define lo que es calidad educativa? ¿Quién define lo que es un buen aprendizaje? ¿No? Yo estoy pensando, voy un segundo a lo que dijimos que no íbamos a hacer, que es pensar la evaluación dentro del aula, pero yo estoy pensando en el proceso de mis estudiantes en función de un deber ser, de un diseño curricular, de unos contenidos mínimos, de una cantidad de cuestiones, ¿no?, que orientan esa lectura. Entonces, me orienta desde la comprensión inicial de aquello que voy a mirar, quiénes son esas niñas, qué es la educación, qué es la escuela, cuál es mi rol. Hay una cantidad de supuestos previos y hay una construcción político-ideológica de hacia dónde camino, ¿no?, un deber ser con el que contrasto esto que voy a mirar. ¿Estamos hasta ahí? Alguien que me haga un gesto de idea, porque si no yo acá me detengo y vamos de nuevo. Gracias, Alexia. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque si no hay, ¿no?, si no hay una existencia del objeto mate, sin mis concepciones previas, ¿no?, y si no hay un hacia dónde camino como meta, como un previo universal, sino que es una construcción política e ideológica, lo que vamos a decir es que en el acto de evaluar, los evaluadores construimos al mismo tiempo el referido y el referente, ¿sí? Construimos qué es lo deseable y construimos qué de toda esta realidad, que no existe per se, sino que existe a través de mi mirada, me parece que es significativo para saber si estoy cerca o lejos. ¿Estamos ahí? Sí, sí. ¿Sí, sí? Bien. Sí, tal cual. Entonces, en esta construcción, saqué Sí. la pantalla porque no les veo sus rostros, solo la veía Alexia y nada, quería mirarles. Entonces, en esta idea,
trajimos dos textos especialmente para mirar, que es la entrevista a Dubet, ¿no? que hace Stilaker, y el texto, que quizás es un poco largo. Yo lo que les pido es que lo lean sin centrarse demasiado en la conceptualización, sino que puedan entender la idea completa, el texto de Diana Maffia, ¿sí? Entonces, en el texto de Diana Maffia, lo primero que vamos a mirar respecto a este proceso de construcción de conocimiento es la crítica, ¿no? La crítica posmoderna muchas veces se plantea, la crítica desde las miradas deconstructivistas de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, desde la sociología de la ciencia, a cómo es la construcción de conocimiento. Entonces, la primera descripción de esa construcción de conocimiento es que siempre la construcción de conocimiento es cultural. Cuando decimos cultural, parece nuevamente una obviedad, pero lo que estamos intentando poner en juego es que esa construcción del conocimiento, la evaluación, cuando construimos conocimiento, es una construcción cultural en el sentido de que está cruzada por las jerarquías y las relaciones de poder que existen actualmente en nuestra sociedad. Las hagamos visibles o no las hagamos visibles, las consideremos naturales, entre comillas, para invisibilizarlas y no ponerlas en crisis, o las consideremos construcciones sociales e históricas que pueden y deben modificarse. De cualquiera de las dos maneras, la construcción de conocimiento siempre es cultural, es decir, no conocemos, no producimos saberes por fuera de nuestra cultura, de los conocimientos previos que fueron construyendo esa cultura, y cómo determinan lo que es digno de mirar y cómo determinan cómo debo mirar. Cuando hablamos de construcción de conocimiento, hablamos de las dos patas. Hablamos de cómo es el proceso de construcción de conocimiento, el método, y hablamos de qué es lo que es digno de conocer, ¿sí? En ese proceso de construcción de conocimiento, decíamos, intervienen una cantidad de jerarquías sociales, de relaciones de poder. En el texto de Maffia, eso está definido desde la idea de androcentrismo, ¿sí? Es un texto que recupera particularmente la perspectiva feminista, como perspectiva crítica, ¿sí? No para poner solamente en cuestión, solamente en el centro de la cuestión, las relaciones de género, ¿sí? Sino para pensar el modo de construcción de conocimiento. Entonces, cuando Diana Maffia dice la construcción histórica de conocimiento en nuestras sociedades es una construcción androcéntrica, lo que está diciendo es que son los varones blancos, son los varones propietarios y son los varones con capacidad, no varones con discapacidades, varones con capacidad, quienes definen y quienes construyen ese conocimiento, ¿sí? Son la medida del conocimiento, en tanto es su punto de vista lo que establece lo que es importante, son también protagonistas de la construcción de conocimiento, porque históricamente han sido varones quienes fueron a quienes se legitimó para producir esos discursos, y su modalidad, su forma de conocer está cruzada por una cantidad de características atribuidas a los varones como género, que las hacen jerárquicamente superiores o más valoradas que las características atribuidas a las mujeres como género, ¿sí? El género nuevamente como construcción cultural. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pensamos rápidamente, seguramente ustedes en alguna clase de ESI lo habrán hecho en su escuela, cuando pensamos cómo es una mujer, seguramente sucederá, ¿no?, en esta primera aproximación a la idea de género, que las mujeres las pensamos desde la empatía, desde la sensibilidad, desde el afecto, desde el cuidado, mientras que a los varones los pensamos desde la racionalidad, desde la capacidad de mando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense que en esa división genérica de atributos, la ciencia está en los atributos del varón, ¿no? No se hace ciencia con empatía, no se hace ciencia con subjetividad, o por lo menos no hasta ahora se pensó que la ciencia podía contener el punto de vista subjetivo, el punto de vista empático, el punto de vista del cuidado. ¿Me explico? ¿Hasta aquí? Entonces,
Decimos que la ciencia es androcéntrica porque es desde la perspectiva del varón como construcción cultural, y que esta construcción cultural también está cruzada por otras jerarquías, ¿no? Nosotros recién les decía, varón, blanco, propietario y con capacidad, ¿no? Bueno, blanco, ser blanco, es una construcción también cultural, ¿no? Digo, sabemos sobradamente que las razas en sí mismas no existen, pero sí existe la racialización de los cuerpos, ¿no? Y por eso existe el racismo. Y por eso lo blanco como construcción política, ideológica, se establece como superior frente a los cuerpos racializados, los cuerpos afrodescendientes, los cuerpos descendientes de pueblos originarios, y entendemos los saberes, los conocimientos de esas comunidades muchas veces como supersticiones, ¿no? Como, bueno, cosmovisiones que son lindas como metáfora, como cuentito para contarle a las niñas, pero no puede ser validado como conocimiento científico, ¿no? Porque el conocimiento científico es de los varones blancos occidentales, la racionalidad es de los varones blancos occidentales. Juntamente con eso tenemos ser propietario, ¿no? Ser propietario nos habla de otra gran jerarquía de nuestra sociedad, que es la clase social. De esto también seguramente ustedes han leído y han profundizado bastante en sus formaciones iniciales, en sus formaciones continuas. Estamos hablando de que pueden dedicarse al quehacer científico aquellos quienes provienen de determinados sectores sociales, ¿no? Quien tiene que sostener el día a día, ¿no? Quien tiene solo su cuerpo como instrumento para ganarse la vida, tiene muchas menos posibilidades de ingresar a la educación, y entonces de hacer una carrera científica, y entonces de tener voz en la producción de ese conocimiento. Y por último, tenemos la capacidad como otra gran definición, digo, cuando pensamos, aunque ahí tenemos a un gran científico con parálisis cerebral, que pone un poco en juego esta cuestión, pero en términos generales estamos hablando de que ciencia hacen las personas sin discapacidad. Yo a esto voy a sumar una quinta jerarquía. Podemos seguir sumando jerarquías sociales, debe haber muchos más. La orientación sexual es otra de estas jerarquías sociales, pero yo quería sumar una muy particular por el rol que ustedes tienen y por el tema que estamos tratando, que tiene que ver con la jerarquía social, también culturalmente construida, de la edad. Y cuando hablamos de la edad, hablamos de que así como al género es el sexismo, o a las procedencias étnicas es el racismo, a la edad es el adultocentrismo, ¿no? Esta idea de que solo la mirada adulta es la mirada posible, la mirada válida, la mirada legítima, y todo aquello que tenga que ver con las niñeces y las adolescencias es tildado, ¿no?, de, bueno, el punto de vista de personas en formación, de personas que todavía no están completas, de personas inmaduras, ¿no? Y eso implica entonces también poder ponerlo en cuestión, ¿no? Así como ponemos en cuestión cosmovisiones de pueblos originarios por considerarlas hechicería, digo, una cantidad de cosas que minimizan sus formas de conocimiento del mundo, de la misma forma la palabra de las niñas y adolescentes es puesta en cuestión porque todavía no son adultos, ¿no? Porque todavía no son adultas, y entonces de esto no saben. Sabemos nosotros. Bueno, esa es otra jerarquía que yo quería traer acá a la discusión cuando pensamos en desde dónde y quiénes tienen la legitimidad para construir conocimiento. Así como pensamos en la construcción de conocimiento científico, que es lo que nos propone Mafía, podemos pensar en quiénes, desde dónde, bajo qué circunstancias construyen conocimiento en la evaluación. ¿Quiénes evalúan? ¿No? Y entonces podemos empezar a pensar en las experiencias de ustedes en el ejercicio de la evaluación, pero también podemos pensar en las experiencias de ustedes en la participación de procesos de evaluación que no estaban, no controlaban, en los que eran convidados de piedra, ¿no? O en los que ustedes eran objeto de evaluación.
¿Por qué arrancamos por aquí? Porque cuando estamos pensando en la evaluación como proceso político, y estamos pensando en la evaluación como una herramienta política para la justicia educativa y entonces para la justicia social, lo que necesitamos poner en cuestión es estos principios jerárquicos que históricamente organizan los modos de evaluar, organizan lo que es digno de evaluar, organizan quiénes son las personas que pueden evaluar y organizan qué hacemos luego con esa evaluación. En el foro salía bastante esto del punto de vista de los estudiantes, ¿no? Escuchamos a nuestros estudiantes cuando evaluamos. ¿Tenemos realmente en cuenta su punto de vista? ¿Estamos realmente valorando el proceso que están haciendo? Y a mí me parece que es una pregunta muy interesante, en tanto podamos pensar qué es tener en cuenta su punto de vista, ¿no? Porque a veces puede ser que con tener su punto de vista sea preguntarles, ¿no? Preguntarles qué opinás, ¿no? Hacer como una suerte de, bueno, a ver, más o menos, qué opina, por dónde va. Y otra muy distinta es, teniendo en cuenta esta perspectiva interseccional que nos trae Mafía, ¿no? De cómo el conocimiento está construido, está cimentado, el conocimiento validado está cimentado en diferentes relaciones de poder poner realmente en crisis esas relaciones de poder, para pensar cómo evalúo, quién evalúo, por qué evalúo y para qué evalúo. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿O se le ocurre alguna pregunta, alguna reflexión? ¿Seguimos? Alexia me hace, dale, dale. Bueno, vamos entonces. La evaluación, decíamos, esperen que quiero ir a buscarles otro PowerPoint, denme un segundo, así seguimos. Entonces, al pensar la evaluación desde este proceso de construcción de conocimiento, poner en crisis este proceso de construcción de conocimiento, estamos entendiendo la evaluación como una actividad eminentemente política que juzga la realidad en función de modelos ideales, ¿sí? La construcción de modelos ideales que justamente tienen que ver con los modelos de sociedad. En educación, ahora nos vamos a meter con cuáles son esos modelos respecto a la educación, pero tienen que ver con la idea de justicia educativa. Para pensar entonces la idea de justicia educativa, les decía que era útil el concepto de justicia social. Cuando hablamos del concepto de justicia social que se toma en los textos, decimos que la justicia social tiene 3 componentes básicos, ¿no? O 3 componentes sobre los que tenemos consenso, que tienen que ver con la distribución, con el reconocimiento y con la participación, ¿sí? Los 3 puntos. Bueno, lo que estábamos hablando, lo que recién les traía como idea de desarmar las relaciones de poder hacia el interior de la construcción de conocimiento científico, o de conocimiento legítimo, tiene que ver con repasar estas 3 categorías. Cuando hablamos de distribución, tomamos el planteo de Duvet respecto a la igualdad de oportunidades y a la igualdad de posiciones. ¿Sí? ¿Pudieron ver la entrevista? Yo luego además les dejé el libro, por si alguien tenía ganas de meterse ahí a bucear al final de la unidad 1. Duvet concretamente lo que nos va a plantear es contrahegemónicamente, ¿no? Contraculturalmente, en contra de lo que se ha establecido como sentido común en nuestra sociedad, y que en este proceso, justamente en este proceso de elecciones que estamos atravesando, ha aparecido muy fuerte en el discurso público, contra este sentido común público que circula, la igualdad de posiciones, desde el punto de vista de Duvet, es más justa, es más sensata, construye sociedades más pacíficas e igualitarias que la igualdad de oportunidades. ¿Por qué plantea esto Duvet? Porque en el fondo la discusión que hay, que se centra, es la del rol del Estado, ¿no? Entonces,
Dubet dice, bueno, la igualdad de oportunidades parece fantástica, ¿no? Parece fantástico decir que desde los postulados ideales todas las personas somos iguales. Ahora, el problema es que basta salir a la esquina para darnos cuenta que esto es un postulado, ¿no? Que las personas no nacemos iguales, que las personas no tenemos iguales oportunidades de ejercer nuestros derechos, ¿no? No tenemos iguales oportunidades de acceso y ejercicio de derechos en nuestra sociedad. Entonces, postular la igualdad de oportunidades en una sociedad que se nos presenta como desigual es en realidad un lavarse las manos y decir, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien en función de lo que pueda y de cómo pueda, el discurso meritocrático, que se garantice, que se procure el ejercicio de los derechos, y quien más se esfuerza, entonces mejor le va a ir. Sí, bueno, está bien. Digo, es cierto, ¿no? Esta idea de la valoración del esfuerzo. Ahora, la valoración del esfuerzo desde puntos de partida comunes. Entonces, por eso Dubet trae la igualdad de posiciones, ¿no? Y va a decir, bueno, la igualdad de posiciones en algún punto es la renuncia o es el reconocimiento de que no somos iguales. Parece que es una contradicción, ¿no? Digo, estamos hablando de igualdad desde el reconocimiento de que no somos iguales. Y que para ser iguales, entonces, necesitamos una activa intervención del Estado que acerque las posiciones sociales, las jerarquías sociales, la idea de clase social, un poco, ¿no? Que traíamos recién para pensar las relaciones de poder. Eso implica un rol de intervención fuerte del Estado. Eso implica que el Estado interviene activamente para acercar a aquellos que menos tienen con aquellos que más tienen, ¿no? Esto, decía, digo, está bastante puesto y circulando actualmente en el discurso público, en el discurso electoral, porque justamente lo que suele suceder es que nos aparezca el Estado, ¿no? Como un gran obturador, ¿no? Como un gran dificultador de la posibilidad de establecer y de desplegar nuestro mérito individual para poder ganarnos con el fruto de nuestro esfuerzo, aquellas oportunidades, ¿no? Y aquellos privilegios que, si nos esforzamos mucho, efectivamente vamos a alcanzar. Y Dubet ahí tiene una frase lapidaria, y que a nosotros como argentinos y argentinas nos va a resonar mucho, que es: Maradona hay uno. Y aún que Maradona haya logrado salir de Fiorito y convertirse, no estoy hablando de todo lo que rodea a Maradona, lo estoy pensando en términos de clase social, y convertirse en un magnate, esa trayectoria individual no modifica en lo más mínimo que en Argentina sigamos teniendo al 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. ¿Sí? Entonces, igualdad de posiciones y igualdad de oportunidades. Dubet, estamos pensando el concepto de justicia social, estamos pensando dentro de justicia social la idea de distribución. Se dice, bueno, cuando pensamos distribución podemos pensar desde la igualdad de oportunidades, todas las personas deberían poder acceder a los mismos derechos, a los mismos servicios, a los mismos beneficios. Vemos objetivamente que esto no sucede, que la tendencia del mundo es a la concentración de la riqueza, a que cada vez menos tengan acceso a los objetos de consumo, a los servicios y a los derechos básicos. Entonces, la igualdad de oportunidades no es más que una falacia que lo que encubre es el corrimiento del rol del Estado para garantizar sociedades más igualitarias, mientras que la igualdad de posiciones es el centramiento del rol del Estado en el acercamiento de estas posiciones mediante medidas redistributivas. ¿Sí? Finalmente, ¿qué va a decir Dubet? En su investigación de las sociedades, en su investigación de cómo suceden, o cómo es la convivencia democrática en las sociedades según estén paradas desde el postulado de la igualdad de oportunidades o de la igualdad de posiciones, él puede concluir o observa que las sociedades paradas de la igualdad de posiciones son más pacíficas y más igualitarias. ¿Sí? Mientras que las sociedades de igualdad de oportunidades son, por supuesto, más individualistas, pero esto también lleva a que sean mucho más violentas y desiguales. ¿Sí? Junto con esta idea, entonces decíamos, justicia social, primer concepto de distribución, segundo concepto reconocimiento. Bueno, acá entra lo que estuvimos trabajando sobre Marfil, ¿no? ¿Qué es reconocer?
que es reconocer el punto de vista de las otras personas, que es reconocer corriéndonos desde las pretensiones de neutralidad, de las pretensiones de objetividad, ¿no? Cuando Maffia pone en cuestión cómo ha sido construido históricamente el saber científico, el conocimiento, diciendo que está construido desde una posición de poder, con determinados presupuestos, con el silenciamiento de determinadas voces, con la construcción de la legitimidad de algunas posiciones, mientras que otras son directamente invisibilizadas en la historia, lo que está haciendo es decirnos que la pretensión de objetividad, de neutralidad, de universalidad, en realidad es un recurso para silenciar voces, ¿no? Y ahí podemos volver a traer al video de Darío, ¿no? Con las vacas volando, y las distintas formas de acceder a la realidad, ¿no? Y cómo termina ese video de Darío. Darío lo que dice es, no tenemos que, o sea, hay que dejar de pensar, ¿no?, en esta dicotomía construida artificialmente entre objetividad-relativismo. En tanto, bueno, no puede haber objetividad, o sea, no puede haber un conocimiento común y que funcione para todas y todos, entonces todas las posiciones son relativas. Y si todas las posiciones son relativas, entonces entro en un merequeté de, bueno, todo es relativo según el punto de vista, y entonces hay una sordera, una torre de Babel respecto a los conocimientos. Bueno, no, lo que nos va a traer Maffia, y lo que también dice Darío en este marco, es, no se trata de objetividad versus relativismo, sino que se trata de poner en el centro la construcción de conocimiento situado, ¿no? Dejar de pretender la universalidad de lo que vamos a decir, de nuestro discurso, y poder situar desde dónde hablamos, y quiénes hablamos, ¿no? Nosotros cuando evaluamos, estamos evaluando ustedes en Entre Ríos, en una provincia de la Argentina, en América del Sur, en Latinoamérica, ¿no? Ahora también cuando evalúan, van a estar evaluando, acá hay muchos docentes de escuelas rurales. Digo, van a estar evaluando desde esa perspectiva, mientras que hay otros docentes que van a estar evaluando desde escuelas urbanas, ¿no? Y van a estar evaluando también según sus trayectorias de formación, y van a estar evaluando también según cuáles las condiciones institucionales que les permiten realizar esa evaluación, la construcción de digo, esto lo que quiero decir es, cuando pensamos en el reconocimiento como la valoración de los conocimientos situados, es pensar en darle voz y darle peso a aquellos componentes que hacen que toda esta expresión de relaciones de poder que veíamos a nivel macro tengan una forma específica en la comunidad en la que estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pongo dos ejemplos bien concretos para ver si sirven. Cuando comienzan las primeras construcciones concretas del concepto de interseccionalidad en los feminismos, esto aparece como concepto a partir de la crítica de los feminismos de mujeres racializadas, de mujeres negras, ¿sí? Que lo que planteaban era, en esta idea de la construcción de género de los feminismos europeos, ustedes están pensando siempre desde el punto de vista de la mujer blanca, y eso les impide pensar nuestra realidad de mujeres negras, que es completamente distinta. Un ejemplo muy concreto que utiliza una de las pensadoras, que me parece, lo voy a simplificar mucho, pero que me parece muy, muy elocuente, es, desde la perspectiva de una mujer racializada en Estados Unidos durante la época de la esclavitud, no hay diferencia entre el mundo de lo público y el mundo de lo privado, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, que es como el corazón de la teoría feminista. Porque mujeres y varones somos esclavizadas, ¿no?, en igualdad de brutalidad, en igualdad de indignidad, en igualdad de animalidad, y ahí no hay una diferencia entre varón y mujer, ¿no? Ahí la categoría, la racialización de esos cuerpos, la esclavitud, ordena. Mientras que para nosotras, mujeres negras esclavizadas, racializadas,
desarrollar tareas que tienen que ver con lo reproductivo, que tienen que ver con el cuidado, digo, esas tareas que en la teoría feminista aparecen como disvaloradas, es la manera de humanizarnos, es la manera de salir, ¿no?, del campo algodonero, es la manera de dejar de ser explotadas corporalmente en niveles inhumanos para, digo, seguramente tener, por supuesto, otro tipo de esclavitud y de subordinación, pero que nos humaniza, que nos hace hacer tareas de personas, que nos hace valer como mujeres que pueden cuidar. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, la cuestión de género, las relaciones de poder entre los géneros, no pueden leerse de la misma manera que como leeríamos esta subordinación de la mujer hacia el interior del hogar en una típica familia de clase media o de clase trabajadora, pero en condiciones de... Bueno, ser mujer y replegarte hacia el interior del hogar es una pérdida de derechos y una pérdida de igualdad. ¿Me explico aquí? De la misma manera, cuando pensamos también desde la interseccionalidad, vuelvo a esta cuestión de la racialización de los cuerpos, ¿no? Pensamos la blanquitud como una nota jerárquica, una relación de poder. Ahora, si pensamos la migración, por ejemplo, en Europa, ¿no?, y pensamos la migración de países donde son blancos de ojos verdísimos o celestísimos y rubísimos, pero son polacas, ¿no?, y van a trabajar como empleadas domésticas a las casas de las francesas, ¿no? Entonces, ahí hay otro condimento de relaciones de poder que no tiene que ver con lo que entenderíamos como la racialización de los cuerpos en términos generales, sino que es el lugar donde esas relaciones de poder se enquistan, que transforma el sentido y los modos en que lo comprendemos. A eso se refieren con conocimientos situados. La teoría general de género, de racialización de los cuerpos, de la clase social, hace sentido en los lugares en los que nos estamos situando, ¿no?, en los lugares en los que estamos posicionados. Y eso implica que esas relaciones de poder pueden reconstruirse, deformarse e incluso invertirse a lo que teóricamente se plantea desde la particular forma en que se conjugan en nuestros espacios. Por eso, la perspectiva situada, por eso el discurso situado, el decir desde dónde y cómo se comprende entonces, ahí donde Analía trabaja, ¿no? ¿Cómo funciona ahí donde Analía trabajan estas estructuras? ¿Cómo funciona la idea de adultocentrismo? ¿Cómo funciona el sexismo? ¿Cómo funciona la idea de capacitismo, ¿no?, de las personas con o sin discapacidad? ¿Cómo se estructura esto para que haya algunas voces legitimadas y algunas voces que son invisibilizadas y silenciadas? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Qué les parece? Andrea Clara escribe que siempre pensando desde las minorías, pero la reconstrucción en masa pasa a ser poder. A ver, Clara, tráelo porque está bueno. ¿Podés tener micrófono para...? Dale. Esto que decíamos, o sea, esto lo traigo a colación por precisamente que en estos días en SIC hemos visto una película sobre Campamento Extraordinario, creo que se llama, donde estas minorías empezaron a juntarse y pasaron a ser, digamos, poder, es más, adquirieron derechos que les fueron negados por bastante tiempo. Esto de pensar, vos traías a colación esto de la discapacidad, de todas estas personas, de las razas y todo esto, entonces eso simplemente me puse a pensar y dije que muchas veces estas reacciones colectivas en masa
hacen a que las personas que son vistas desde una cuestión de minoría puedan adquirir derechos que les van otorgando, digamos, una vida más activa dentro de esta sociedad que, entre comillas, llamamos normalidad muchas veces, ¿no? Es súper interesante, claro, lo que traes. Por dos cuestiones. Primero, por cómo construimos esa idea de minoría, ¿no? Porque si empezamos a cruzar todos estos atributos que construyen quién es el emisor legítimo del discurso, y en realidad el varón blanco propietario, capaz, adulto, es una minoría, ¿no? Es una minoría que impone su punto de vista hacia una mayoría. Sin embargo, como vos muy claramente estás diciendo, la ampliación de derechos pasa por la capacidad de politizar, de poner en la voz pública, en la opinión pública, las especiales necesidades o consideraciones que deberían tener algunos grupos que son entendidos como minoría, ¿no? Generalmente esa ampliación de derechos traduce en derechos para todas las personas, ¿no? Ahí es muy claro la idea de género, la idea de identidad de género. El derecho a la identidad de género, la ley de identidad de género, no es para las personas travestis trans, es para todas las personas, ¿no? Ahora ha sido una lucha histórica de las personas travestis trans. Pero es cierto como la politización de esas identidades, ¿no? la puesta en el escenario público, el debate público, desde la idea de minoría, amplía derechos para todas las personas. Yo sostendría la pregunta sobre quiénes son minorías y quiénes son mayorías, y lo que sí me parece que es interesante pensar allí, y por eso esto de la idea de conocimiento situado tan importante, para cuando evaluamos, es, porque digo, en esto que vos traes, a mí me alertó, a mí me resonó por el riesgo de, bueno, entonces todo conocimiento es parcial, ¿no? Todo conocimiento es, desde mi punto de vista, la evaluación que puedo hacer es chiquita mi institución, y entonces, nuevamente, hay un Babel una torre de Babel, lo digo por el ejemplo ese del Evangelio, creo que es que las personas empiezan a hablar en distintas lenguas y ya nadie se entiende con nadie. Bueno, una cosa parecida. Como todos estamos hablando desde nuestro especial punto de vista, entonces, imposible, nadie puede hablarse con nadie. Bueno, eso es, pensado como conocimiento parcial es un riesgo, pensado como conocimiento situado, pensado como conocimiento que puede explicar cuál es la especial circunstancia de este lugar en el mundo, de esta voz en el mundo, de estas voces en el mundo, y que puede generar vínculos y diálogo con otras, no es ya una idea de conocimiento parcial. Es una idea de un conocimiento que es respetuoso de las formas de conocer y de lo que quieren decir también las otras personas, ¿no? Que tiene que ver con este último componente de la justicia social, que es la participación, ¿no? Cuando hablamos de participación, ¿de qué tipo de participación estamos hablando? Bueno, Darío de lo que nos habla es de la participación democrática, ¿no? De la participación en la que damos representación. En la escuela, ¿cómo pensamos esa participación? ¿No? Cuando pensamos la participación en la evaluación, la convocatoria, esa que vos, Clara, vengas y me hagas el cuestionario, ¿estás participando resolviendo el cuestionario que yo pensé? ¿Estás participando aplicando el cuestionario que yo pensé? ¿O estás participando pensando la evaluación? ¿No? ¿O estás participando evaluándote a vos misma? Bueno, la participación en la evaluación va a ser una clave importante para pensar no solo el rol de los sujetos, sino cómo se condiciona desde el comienzo de esa evaluación la producción de ese conocimiento que después vamos a decir que es un conocimiento válido, objetivo, racional y todos esos atributos, ¿no?, que lo legitiman frente al resto. ¿Les parece que hasta aquí estamos con esto? Cuando hablamos entonces de evaluación en la educación,
de qué es lo que es importante conocer, de qué conocimiento vamos a construir respecto a la educación a través de la evaluación, en la segunda unidad les dejé un video que es muy interesante, sobre todo los primeros 40 minutos donde expone, después si quieren ya pueden cortar o mirarlo en cámara rápida, pero sobre todo los primeros minutos son bien interesantes, respecto a cómo se ha llenado de sentido la idea de evaluación en América Latina a partir de la década del 80, a partir de las reformas estructurales en la educación y a partir de este concepto de calidad que empieza a circular, que es apropiado, que es secuestrado, ¿no?, por la perspectiva mercantilista y neoliberal. ¿Por qué va a decir esto Poggi? También Feldfeber en el video que también les dejé, va a plantearlo. ¿Por qué van a discutir esto? Porque lo que nos van a traer como reflexión es que a partir de la década del 80, en el marco de las reformas estructurales de los estados, la educación, por supuesto, no estuvo ausente, o sea, no estuvo exenta de esa oleada de reformas estructurales del Estado. Y que en este marco, la educación, ¿no?, fue comenzada a entender como un factor contributivo principal al crecimiento económico de los países, ¿sí? Si ustedes, yo no sé si lo habrán leído en otras materias, sé que a veces lo suelen trabajar, Profesores Excelentes, el informe de Banco Mundial, ¿lo leyeron? ¿Tuvieron oportunidad? ¿No? No, Bueno, me parece que Profesores no lo vi en las puesto, el de Profesores Excelentes, no. Bueno, de modo muy sintético, les cuento, Profesores Excelentes es una evaluación que hacen 7 países el Banco Mundial, en 7 países de América Latina, Argentina no está entre esos países, para valorar cuáles deberían ser las reformas educativas para mejorar la calidad de la educación, ¿sí? Y tiene una conclusión lapidaria que ahora les voy a contar y seguramente les va a resonar, también del discurso público de los últimos tiempos, pero quiero comenzar por dónde empieza ese documento. Ese documento empieza diciendo, ¿no?, que hay evidencia mundial de la incidencia de la inversión en educación respecto al crecimiento económico de los países. Crecimiento económico, que no es lo mismo que desarrollo económico. Crecimiento económico es aumento del PBI. Después, ¿cómo lo distribuís?, ¿no?, es una discusión distinta. Desarrollo, por eso, es otra cosa. Ahí sí hay condimentos de cómo es esa distribución. Pero lo que quiero decir es, el Banco Mundial hace este estudio, Profesores Excelentes, porque considera que los países tienen que invertir en educación para poder lograr crecimiento económico. Esto que estoy diciendo parece una obviedad, pero desde esta perspectiva, la educación comienza a ser un insumo principal para el crecimiento económico, ¿sí? En este discurso, por eso decimos que secuestran el concepto de calidad, entonces en este discurso, si de lo que se trata es de invertir para crecer, cuando voy a pensar en evaluar, y cuando voy a pensar particularmente en ese concepto de calidad educativa, voy a pensar desde un concepto mercantilista de eficacia y eficiencia. ¿Cuánto pongo en educación? ¿Cuánto gano? ¿Cuál es el rédito? ¿No? Costo-beneficio. ¿Y cómo es el rédito en educación? ¿Cuánto invierto en educación? ¿Cuánto aprendieron los pibes? ¿Cómo mido cómo aprendieron los pibes? Con resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que nos va a traer Poggi en este video, el texto de Luz Albergucci, que además es docente de la licenciatura, los distintos artículos de UNIPE, que están ahí para pensar, y el mismo texto de Perazzi, es cómo el discurso de la evaluación vinculado a la calidad educativa solo desde la perspectiva de eficacia y eficiencia
redunda en un modo particular y específico de evaluación, que son las evaluaciones estandarizadas de aprendizajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mirada es de inversión, de gasto en educación, sobre lo que debo dar cuenta, esta idea de rendición de cuenta de cuáles son los beneficios. Junto con eso, digo, están pensando en la década de los 80 y en los 90. Para nosotros para nuestra sociedad es mucho más evidente en la década de los 90, con la Ley Federal de Educación, ¿no? Los 80 es como un pasaje post-dictadura, un periodo de inestabilidad de Alfonsín, de la presidencia de Alfonsín, pero estructuralmente nuestras reformas son en los 90 con la Ley Federal de Educación. Entonces, en esta idea de rendición de cuentas, de inversión, ¿no? De control de cuál es el rédito, el beneficio que yo obtengo a partir de la educación, está acompañada o está en el marco de una cantidad de reformas estructurales que, lejos de pensar, como es el paradigma actual, la educación como derecho, comienzan a pensar la educación como servicio. Se nos congeló Andrea, me parece. La perdimos. Sí, eso mismo está por decir. Tildo. Se tildó. Justo cuando empezó con la educación como servicio. A ver, ¿qué le pasó? Si quieren aprovechar mientras ir al baño, ahí a ver si vuelve. Se me cortó el video, perdón. Sí, acá estás. ¿Escuchan? Sí, ahora sí. Tuve un bajón de internet, no sé qué pasó. Te escuchamos hasta educación como servicio. Claro, la ley federal de educación, digo, particularmente lo que pone en cuestión es esta idea de la educación como servicio. Con ello, lo que sucede, denme un segundo, mis hijos están gritando. Si quieren, hacemos estos 5 minutos que proponía Sadri de corte, para ir al baño, y mientras yo logro que se silencien. Dale. Adriana, ¿te puedo preguntar algo? Disculpa, no te escucho. Ahora, sí, te escucho. El tema es el siguiente, está ahí en el chat, capaz que es para la profesora, pero pregunta si se puede hacer grupos de 5. Eso hay que preguntarle a la profesora. Sí, eso le preguntamos a Andrea ahora. Yo supongo que sí. Supongo que sí. Aprovecho para decirles mientras llegan, bueno, después me gustaría decírselos a todos. El encuentro del 29, ya tengo la dirección, va a ser en la calle Raúl Alfonsín, 1853, que es el centro de convenciones de Villaguay. Es el lugar más grande. Exactamente, ahí va a ser. Sí. Porque además tiene buena internet, por lo que me dijeron en la municipalidad, tiene buena internet, el centro. Así que ahí sería. Aprovecho para decirles también, no, ¿ya llegaste? Ya no. Que para aquellos que me fueron preguntando por el final de Estado, Educación y Sociedad, para diciembre se va a abrir mesa, no teman a la instancia de final, justo hablando de evaluación, es un momento más de pensar sobre la materia, y no la dejen pasar para mucho más adelante. Ahora tienen frescos esos conocimientos, lo que fueron pensando, construyendo junto a las profesoras, así que anímense al encuentro final de la materia, si logran llevar toda la cursada adelante. Dale, Andrea, te dejamos, si ya volviste. No garantizo silencio, porque están cada vez más despiertos mis hijos, entonces. Y saben que estoy acá, entonces van a venir a intentar
boicotear, como buenos niñes. Bueno, entonces estábamos en pensar la evaluación no desligada, ¿no?, de las reformas educativas que atravesamos en nuestro país. Para esto están, en parte sobre esto están pensando los textos de la unidad 2. Yo acá estaba, mientras Adri comentaba, buscando un pedacito de un PowerPoint que quizás puede servir de ordenador para pensar esto. Entonces decíamos, en el marco de las reformas educativas de fines de los 80, principios de los 90, para nuestro país, en la Ley Federal de Educación, la educación aparece en su sentido político-ideológico vinculada al crecimiento económico, ¿sí? No al desarrollo, al crecimiento económico, como un factor más de inversión que los países realizan para crecer económicamente. Aquí hay un texto que es de Martinique, que ustedes lo tienen como lectura ampliatoria, que ya quedó un poquito viejo en el tiempo, y que piensa desde una mirada muy amplia de Latinoamérica, con lo cual no necesariamente estos momentos se adaptan a nuestra historia reciente, pero que sirven como para pensar cómo estas reformas estructurales de la educación se vinculan siempre a modos específicos de evaluar, ¿no? Entonces dice que las reformas de primera generación en los sistemas educativos de América Latina estuvieron vinculados a la oferta del sistema, ¿no? a cómo se administra la educación, y aquí entran todas las cuestiones vinculadas a la descentralización, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido respecto a la descentralización educativa, que en sí misma, ¿no? Acá hay un texto muy interesante que había escrito en su momento Daniel Filmus respecto a la descentralización educativa. La descentralización educativa en sí misma no es un disvalor, todo lo contrario, ¿no? Podríamos pensar desde toda esta perspectiva de justicia social y justicia educativa que estamos pensando, a la descentralización educativa como un valor, como una condición de posibilidad de mayor democracia. No obstante, en nuestro país la descentralización educativa no se dio desde una mirada centralizada que pudiera garantizar las condiciones de igualdad, y mucho menos se dio con los recursos necesarios para garantizar esas estructuras de igualdad. Quiero decir, la descentralización educativa no tuvo para acompañarla marcos comunes de qué era lo que había que enseñar y cómo había que enseñarlo, ni tuvo presupuestos comunes para que quienes ejercemos el rol docente y la infraestructura en la cual se desarrolla la educación tuviera condiciones de igualdad. Digo esto porque solemos pensar la descentralización como un proceso de desestructuración de nuestro sistema educativo, y esa desestructuración de nuestro sistema educativo que se evidenció durante los 90, ¿no? Que se ampliaron las brechas educativas. No tengo que recordarles yo seguramente la lucha de los docentes en aquella mítica Carpa Blanca, ¿no? Y justamente allí por Entre Ríos hay una anécdota importante de cuando Daniel Filmus asumió como ministro. Había si yo no recuerdo mal, una huelga de 3 meses, ¿no? Por condiciones salariales y educativas dignas, ¿no? Dignas para trabajadores y trabajadoras. Entonces, la descentralización no necesariamente es desestructuración del sistema educativo en los términos que se dio para nosotros en la década de los 90. No obstante, así como fue implementada la Ley de Educación, la Ley Federal de Educación y la Ley de Transferencia Educativa, ¿sí? Esto significó desestructurar el sistema educativo, o sea, renunciar a las condiciones de igualdad y de equidad a lo largo y ancho de nuestro país para cómo se desarrollaba la educación. Esto en conjunto para la historia de nuestra Argentina significa que el Estado se corre del rol de coordinador de la educación y asume el rol de contralor, de evaluador, ¿sí? Casi de evaluador externo, de supervisor, de cómo esa evaluación se desarrolla, se realiza. Y ahí tenemos el origen de las primeras pruebas masivas, de las primeras pruebas estandarizadas,
¿sí? En nuestro país, que se llamaron ONE, Operativo Nacional de Evaluación, que originalmente eran anuales, y eso luego se fue transformando en función de cómo fuimos repensando esta idea de evaluar, pero que esas ONE en su origen, y por eso les decía esto de la oferta de un servicio educativo más que de la idea de derecho a la educación, esas ONE en su origen mostraban los resultados que obtenían los pibes y las pibas en cada una de las escuelas, ¿no? A modo de ranking. Esto en algunos países de Latinoamérica sigue sucediendo. Entonces, por supuesto, Clara se fijaba, ¿no? En los rankings de las escuelas de su zona y decía, bueno, esta que sacó 2, yo no voy a mandar a mi piba, ¿no? Lo voy a intentar mandarlo a la que sacó 300. Digo, una cuestión que por un lado retroalimenta la guetización de las escuelas, ¿no? Aquellos que tienen mayores recursos culturales y materiales en determinada escuela, mientras que aquellos que no, segregados a escuelas con menor inversión y con menor posibilidad, pero además implica entender que la educación es solo y exclusivamente la adquisición de determinados conocimientos, ¿no? Entonces, los pibes y las pibas saben sumar y restar, eso es calidad educativa. Lo que va a decir, lo que nos va a traer Poggi a la discusión en el marco del debate de la UNESCO, pero que nosotros lo tenemos en nuestra Ley de Educación Nacional de 2006, es que la educación no puede ser considerada desde los conceptos de eficacia y eficiencia únicamente. Que por supuesto, digo, en los marcos de las generales de la rendición de cuentas del Estado, de la transparencia, hay que pensar en la eficacia y en la eficiencia. Si estamos siendo eficaces en nuestros modos de enseñar, si estamos siendo eficientes a dónde ponemos la mayor cantidad de inversión, pero que hay otras cuestiones mucho más importantes que tienen que ver con pensar la educación y con pensar la idea de calidad, que tienen que ver con la relevancia de los aprendizajes, que tiene que ver con la pertinencia de los aprendizajes y que tiene que ver con la equidad en esos aprendizajes. Esos 3 atributos, relevancia, pertinencia y equidad, están en nuestra Ley de Educación Nacional y son los que hacen que repensemos en nuestra historia a partir del 2003 esta idea de las evaluaciones estandarizadas nacionales, que pasan de ser evaluaciones anuales a ser evaluaciones bianuales y posteriormente trianuales, que prohíben la publicidad de rankings, ¿sí? Lo prohíben directamente, y que además incorporan la idea de que para pensar en la calidad educativa no puedo circunscribirme solamente a una prueba estandarizada que hago 1, 2 o cada 3 años, no importa, sino que hay otras cuestiones importantes para pensar la evaluación, para las cuales las evaluaciones estandarizadas son un dato. ¿No? Acá la idea no es ponernos en una postura, ¿no?, maniquea de rechazo, o sí, vamos con las estandarizadas, o no, abajo las estandarizadas, como si no hubiese punto medio. Lo que propone la Ley de Educación Nacional es las evaluaciones estandarizadas son un dato, uno. No el más importante, no el más relevante, seguramente no el más significativo de cómo estamos educando. No vamos a dejar de hacerlas. Lo que no vamos es a considerar que en esos resultados de aprendizaje, medidos a través de cuestionarios, multiple choice, ¿no?, vamos a poder cifrar o vamos a poder dar una información valiosa y legítima sobre cómo están aprendiendo nuestros pibes y nuestras pibas. ¿Sí? Me quedaba pensando, Andrea, esta semana en Ciudad de Buenos Aires hubo operativo de evaluación y la verdad es que siempre nos hacemos muchas preguntas quienes estamos trabajando en Ciudad en los para qué, ¿no? Porque todavía hay un ranking, no de niños, sino de publicación por escuela, ¿no? Y y donde los docentes no tuvimos la posibilidad de ver ninguna evaluación. Pedimos, fui por distintas escuelas y intenté como quedarme con alguna de matemática o de prácticas del lenguaje como para poder volver a pensarla con los niños,
y la verdad es que era tan cerrado, los aplicadores tan en su posición de trabajo, que no nos dejaron ni una, y después fuimos tramando con los chicos a ver de qué se trataba, por intentar ver qué habían, y más en un año tan difícil, tan distinto, y después de un año donde la escolaridad ha sido tan diferente, qué era lo que proponían estas evaluaciones, ¿no? La verdad es que mucho para pensar y retomar en cuanto a cuál es el objetivo, ¿no? de esas evaluaciones. Y de poner a los niños en esa situación que venían pensando por otro lado, con propuestas de lectura, escritura, y desde las matemáticas por otro lado, y un parate para tomar la evaluación, ¿no? Que muy poco sentido le veíamos, pero bueno. Completamente, Adri. Estamos en 10 y 20, y yo quiero que miremos un toque el parcial, así que yo lo que les propongo es, cierro acá con esto, retomamos posiblemente o en el presencial o en el próximo sincrónico un poco más respecto a las reformas estructurales y los modelos de evaluación, pero como ustedes ahora van a tener que ir a analizar dispositivos de evaluación, yo quería cerrar al menos con esta idea que se vincula mucho con lo que Adriana está compartiendo, que tiene que ver con esta perspectiva de rendición de cuentas, ¿no? Esta perspectiva eficientista de la educación, que por supuesto si lo que estamos pensando es que estamos pensando desde una mirada mercantilista, ¿no? De inversión y beneficio, donde el producto de la educación, casi como si manufacturáramos, son aprendizajes. Bueno, la evaluación posible es, o la única evaluación posible, la única evaluación considerada válida es la medición, ¿no? Digo, por eso tenemos esta super producción de propuestas de evaluación estandarizadas, es decir, para todas, todos los estudiantes, independientemente de las condiciones en las que hayan transitado su educación, ¿no? En los últimos años, esta idea, ¿no? De que la rendición de cuentas es buena, se llevó al paroxismo, al punto tal de que se sustituyó la idea de evaluación como herramienta, ¿no? Como herramienta de conocimiento, para comenzar a entender la evaluación per se en sí misma como una política de mejora educativa. Entonces ahí lo que empezamos a tener es esta idea de que cuanto más evaluemos, ¿no? Cuanto más información tengamos, y si evaluamos todos los años, y si evaluamos a todos los pibes, con muchos cuadernillos, cuanto más sepamos, cuanto más evaluemos, mejor educación vamos a tener. ¿Sí? Ahí hay, primero, ¿no? Digo, muy subrepticia, pero muy fuerte, una idea de la importancia del control, ¿no? Cuanto más te controlo, cuanto más evalúo a Alexia a tus estudiantes, entonces Alexia más te vas a esforzar. Porque si te evalúo, más te vas a esforzar. O sea, hay una cuestión de control, de punición de la evaluación. Digo, no casualmente cuando nos hablan de evaluación, lo primero que se nos hace es erizarse los pelos de la espalda, porque decimos, a ver quién me va a venir a decir que lo que estoy haciendo es mal, está mal, ¿no? O que en qué fallo, o qué me falta, ¿no? Este refuerzo de la evaluación, como la evaluación entendida solo desde la rendición de cuentas, es un refuerzo del concepto de evaluación desde un entendimiento punitivo, desde un entendimiento de control, desde un entendimiento de sanción, ¿sí? Pero por otra parte, y lo más grave, y esto lo van a encontrar muy desagregado en el texto de Pascual y Albergucci, la idea de que si evalúo, en sí mismo eso va a redundar en una mejora de la educación. No tiene que ver con la inversión en formación docente, no tiene que ver con la inversión en infraestructura, no tiene que ver con la inversión en tecnología, no tiene que ver con la inversión en pensar mejores programas, mejores currículos, no. Tiene que ver con invertir en evaluar, porque cuanto más... Entonces, la evaluación se transforma en una política de mejora, ¿no? Que ese es el mayor de los riesgos, en una política de mejora en sí misma, no en un proceso de construcción de conocimiento para justamente desarrollar
programas de mejora. Cuando digo, se transforma en una política de mejora en sí misma, esto, digo, con el agravante, si me permiten la palabra, de las circunstancias que hablábamos al principio de la clase, ¿no? Si la evaluación es una decisión, es un proceso, es una acción política en la que yo construyo, o sea, estoy, según cuál es mi posicionamiento político e ideológico, estoy definiendo hacia dónde quiero ir y qué es lo importante para mirar, estamos sujetos a considerar que la calidad educativa, que la mejora o el empeoramiento de nuestro sistema educativo, solo está dado por una herramienta, ¿sí?, de sistematización de información, que son las evaluaciones estandarizadas, sin que eso redunde en ningún otro proceso de reflexión, de formación o de inversión para la mejora de verdad de la calidad educativa, ¿no? Para la ampliación de derecho al acceso a la educación, a la permanencia en la educación y al egreso en la educación, que es lo que nuestra ley, nuestra LEN, plantea como lo que es el derecho a la educación. No solo a llegar, sino a llegar, a permanecer, a aprender y a egresar, ¿no? Eso es el derecho a la educación en nuestro país. A llegar, a estar siendo respetada, a estar aprendiendo y a egresar. Corto acá con esta mirada, retomamos la próxima si quieren, pero quiero que 3 segundos miremos el parcial, ¿les parece? Así podemos compartir. Esperen que voy a compartir pantalla. Algunas dudas que vayan surgiendo ya las atajamos, más allá de que, por supuesto, está el foro, o, como les dije, estoy a disposición para quienes quieran que nos juntemos, que lo miremos, no tengo problema. La idea de este parcial es que en grupos de 4, ya escuché por ahí que si puede ser de 5. Ya escuché que esa pregunta circulaba. Sí, puede ser de 5, intenten que sea la excepción. Porque si yo ahora digo que puede ser de 5, mañana van a preguntar si puede ser de 6. Y no, es de 4. O sea, 5 es la excepción. El grupo pueda elegir, yo dejé una carpetita en la clase 2 que se llama dispositivos de evaluación, donde tienen una cantidad de experiencias. Experiencias que están pensando en la evaluación de sistemas educativos, como el aprender, experiencias que evalúan programas, como el Conectar Igualdad, experiencias de evaluación institucional. ¿Sí? Ustedes eligen la que ustedes quieran. Esa información es una información de base, pueden ir a buscar toda la información que ustedes quieran también. ¿Sí? Pueden agregar información. La idea es que ustedes puedan realizar una descripción de cómo es ese dispositivo y un análisis crítico en función de todas estas coordenadas que fuimos dando respecto a cómo es esa evaluación y desde su particular mirada, ¿no?, cuáles serían debilidades, fortalezas de ese dispositivo, presupuestos, etc. A ver, sigo con la consigna y después les digo cuál es la modalidad de presentación. Entonces, realizar una reflexión crítica, aplicar al análisis del dispositivo las reflexiones y conceptos trabajados y elaborar un informe coherente, ¿no?, respecto a lo que están mirando. Para eso yo les propongo, pero si ustedes quieren correrse de este guión, se corren. Lo que sí les pido es que tengan en cuenta que las ideas del guión estén contenidas, que primero piensen dónde está ese dispositivo de evaluación, cuándo se hizo y sobre qué se hizo, que es más importante, ¿sí? ¿Qué está evaluando? ¿Está evaluando un sistema educativo, un programa? ¿En qué año? ¿Cuál era el marco legislativo, ¿no?, en el que evaluaba? Recién hablábamos de la SOME. Bueno, una cosa son las pruebas, los operativos nacionales de evaluación en Argentina en el marco de la ley federal, y son muy distintos en el marco de la Ley Nacional de Educación vigente. ¿Sí? Entonces, cuéntenles a sus colegas, porque esa es la última parte, cuéntenles a sus colegas cuál es el contexto. Dijimos que situar el conocimiento es prioritario, ¿no?, para poder dar cuenta de todos los presupuestos que se juegan ahí y que actúan como invisibilizadores de algunas voces. Bueno, entonces, cuéntenos
cuéntenos si es un programa, cuéntenos cuáles eran sus objetivos, su alcance, cuál era la legislación que existía en ese momento, si se implementó, si no se implementó, ¿sí? A eso también me refiero con el contexto sociopolítico educativo. Bueno, ¿cuál es el marco normativo de ese momento? ¿Sí? ¿Y por qué ustedes lo eligieron? Esto no es menor. A veces no le dan trascendencia a esto. ¿Por qué? A Clara le interesó pensar en el dispositivo de evaluación de Conectar Igualdad. ¿Qué le parece que es valioso de eso? ¿Qué le parece que le llamaba la atención para investigarlo? ¿Sí? Eso como primera etapa para contextualizar el dispositivo. Como segunda etapa, ahí ya no les estamos pidiendo que nos describan el sobre qué se aplicó el dispositivo de evaluación, sino que ahora miren al dispositivo de evaluación en sí mismo. ¿Sí? Y piensen o nos cuenten cuál es el objetivo, ¿sí? ¿Quiénes llevaron adelante esa evaluación? Esto es importante para las clasificaciones que vamos a ver después, ¿sí? Cuando pensamos en quiénes la llevaron adelante, no estamos pensando, ustedes recién decían, el aprender en nuestra provincia. Bueno, seguramente somos los docentes quienes ponemos el cuadernillo, ¿no?, en el pupitre de los estudiantes. Pero no me estoy refiriendo a quienes la operativizan, me estoy refiriendo a quienes la planifican, quienes la elaboran, quienes la llevan adelante, quienes decidieron que había que evaluar, quienes decidieron que esa era la forma de evaluar, y quienes fueron y se encargaron de estructurar ese dispositivo de evaluación. Después, ¿cuál es el rol de a quienes nos van a consultar? ¿No? Decimos en el aprender, insisto en el ejemplo porque es el ejemplo que salió. Las personas evaluadas son los estudiantes. ¿Cuál es su rol? ¿Completar el cuadernillo? ¿No? ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Tienen participación en el momento de planificar la evaluación? ¿Tienen participación en el durante? ¿Tienen participación luego? Alguien hablaba, Adri hablaba de que no podían acceder a los resultados. ¿Cómo es esa participación? ¿Sí? ¿Es una participación en los términos en que plantea Darío en el primer texto? ¿Es una participación en los términos en los que están pensados en los textos de la unidad 1 cuando pensamos justicia educativa? ¿O están siendo abordados como objetos, ¿no?, de evaluación? Bueno, describir de qué modo se desarrolla la evaluación y de qué modo se comunican los resultados. No es menor el modo en el que se comunican los resultados. ¿Sí? ¿Cómo nos enteramos? A mí me consultaron para hacer una evaluación, yo contesté un cuestionario. ¿A mí quién me dice? ¿No? O me usaron y me largaron allí. Tercer punto, desarrollar una reflexión crítica. O sea, ustedes pensar desde la construcción de sus propios posicionamientos, si este dispositivo analizado se ajusta a la idea de evaluación trabajada en la materia, ¿sí? Pensar un poco qué finalidad tiene, qué ideas de la educación, de la calidad de la evaluación subyacen, ¿sí? Si lo que dice que quiere hacer realmente tiene que ver con aquello que finalmente se pone a hacer. Digo, por ejemplo, si en los fundamentos de la evaluación a aprender estaría situar la evaluación en los procesos de cada uno de los estudiantes, ¿no?, y cada una de las instituciones, pero después tengo el mismo cuadernillo para, bueno, hay una distancia enorme entre lo que digo que voy a hacer y lo que finalmente hago. Bueno, la idea es que puedan pensar en algunas de estas claves en el punto 3, y por último, que cada integrante del grupo haga un tweet, ya que estamos en la era digital, es decir, 280 caracteres, un tweet sobre algo que le resulta una conclusión, una lección aprendida. En evaluación es importante esto de las lecciones aprendidas, ¿no?, como esas recomendaciones para la acción. Bueno, ¿para qué me sirvió? Y para darme cuenta que a partir de ahora tengo que trabajar conjuntos. No sé, bueno, una lección aprendida. ¿De qué me sirvió a mí, a nuestro grupo? ¿Qué aprendí respecto a la evaluación a partir de desarrollar este trabajo? Este proceso de investigación, descripción y análisis, les pedimos que lo presenten en un archivo PowerPoint, ¿sí?, en una presentación PPT. Si usan Canva u otro semejante, no hay problema, pero son filminas, no es un texto, ¿sí? Son filminas. ¿Por qué?
Porque la idea es que ustedes construyan ese documento final, que no va a tener más de 15 filminas, para contárselo a sus colegas. Ustedes van a elegir distintos dispositivos. Entonces, Alexia se va a centrar en analizar aprender, y Clara se va a centrar en analizar conectar igualdad. Bueno, la idea es que después Clara le pueda contar con ese documento que presentó Alexia qué es lo que analizó, y viceversa. ¿Sí? ¿Y por qué puntúo esto? Porque esta es la razón por la cual vamos a entregar los trabajos el 28. Porque la idea, si se puede, si lo logramos, si todo sale bien, es que el 29, cuando nos encontremos en el sincrónico, podamos poner en juego algunos de estos trabajos. ¿Sí? No desde la mirada de los mejores o los peores, el que se sacó 10 o el que se sacó 3, porque no vamos a yo no voy a tener siquiera la capacidad de corregir a todos los parciales en un día, pero sí, digo, en función de qué dispositivos trabajaron, etcétera, les vamos a pedir que ese viernes, se los vamos a pedir el mismo viernes, así que tienen que estar listas para salir a la cancha, quienes vengan, que les cuenten, no es una, o sea, no nos sobreexijamos, no vamos a hacer una presentación oral, evaluada, ni nada semejante, sino de verdad, entre colegas, mostrar el trabajo, contar cuáles fueron los debates, leer un poco las filminas, para que podamos conocer todas las personas de la comisión, todos los dispositivos que fueron puestos en discusión. Es una conversación, insisto, entre colegas. No están rindiendo un oral, no están haciendo una exposición Vamos a contar. Entonces, yo lo que voy a hacer es ese mismo viernes, buscar los distintos dispositivos, descargar algunos particularmente, los voy a llevar en un pen, y le pediré al grupo correspondiente que nos cuente, ¿sí? ¿Cuál fue el proceso? ¿Estamos? ¿Hay alguna duda sobre esta cuestión del parcial? Dice Clara que es una charla debate, tal cual, es una charla en la que, una conversación en la que discutiremos miradas, ¿no? Y seguramente acordaremos junto con Andrea en algunos puntos. Sí, Está bueno que lo tomen así. Sí, Andrea. Sí, no, y principalmente Adri, con esto ya me callo porque estoy abombando. Nuestro último trabajo, la propuesta del último trabajo, ya lo voy adelantando para que vayan pensando, es que ustedes construyan un dispositivo de evaluación, ¿sí? Para sus comunidades educativas. Entonces, poder encontrarnos en un espacio donde veamos distintas experiencias y donde escuchemos la mirada de, bueno, ¿qué les parece una fortaleza y qué les parece una debilidad a nuestras y a nuestros colegas respecto a esa experiencia? Nos va a dar como un paneo bastante importante de, bueno, si yo lo tuviera que hacer entonces, ¿cómo lo haría distinto? ¿No? ¿Cómo lo haría más participativo? ¿Cómo lo haría más representativo? ¿Cómo lo haría más inclusivo? ¿No? Es por ahí, sí, es una idea. Sí, pueden ser 3 en el grupo. Pregunta alguien en el chat. Bueno, Adri, yo acá ya me callo porque les dije que iba a terminar antes para que puedan descansar y la bombea a todo el mundo. Lo que podemos hacer es abrir a preguntas si tienen alguna duda en cuanto al parcial, al encuentro o al desarrollo de la materia, lo que decidan consultar, abrimos, y si no, los dejamos descansar y las dejamos descansar para que en un ratito se sumen al plenario de SIC. Anímense, anímense. ¿O quedó muy claro? Una preguntita, esto de los Claro. dispositivos de evaluación, se pueden repetir, o sea, no es que un grupo va a tener que tomar una cosa, el otro, no importa que tomemos los mismos temas, digamos, o los mismos programas, ¿no? No, no importa, no. No hay ningún problema. Igual yo les puse un forito para que ustedes cuenten quiénes Integramos el grupo. participan en el grupo. Si pueden, agreguen
qué dispositivo van a mirar, y chusméense, así no tenemos como una, ¿no? Yo no les voy a decir no lo hagan, obviamente, pero si ya vi que de los 3 grupos anteriores hizo aprender, capaz que está bueno contar otra cosa. Otra cosita, no es que esté muy charlatana hoy, porque no es mi estilo, pero me pusieron ahí al frente mis compañeras. Hoy pregunté si se podía hacer de 5 integrantes el grupo, porque nosotros éramos en un principio 4, pero agregamos a una chica en unos trabajos de SIC ahora, porque estaba sola, entonces queríamos saber eso. Sí, y les dije recién que sí, que puede ser de 5, en tanto 5 es la excepción, no la regla. Gracias. No de nada, claro. Pero el resto, ¿alguna reflexión? ¿Algo que quedó por ahí? Una consulta. Una de las consignas decía un concepto individual. Es decir, que ponemos que diga qué alumno dijo tal cosa, ¿sí? La Separado. reflexión individual, el tweet. Ajá. Sí, gracias Natalia, mira, eso no lo dije. El tweet tiene que ir firmado. ¿Sí? Con arroba Natalia Foleto. Sí. ¿Y eso va a haber como un foro aparte o va dentro del mismo trabajo? Va dentro del mismo trabajo, pero también les pedimos que compartan esas reflexiones en un foro. ¿Sí? Eso yo creo que está explicado en el recorrido de la clase, ¿no? ¿Puede ser? En el recorrido de la clase 2, donde tienen también el video de Poggi, ahí está como más claro hay que hacer tal y tal. Pero si hay alguna duda al respecto, me chiflan, por supuesto. Bueno, si no hay más dudas o consultas, nos vemos el 29. Intenten ir, así nos conocemos personalmente. Y la verdad es que va a ser un gusto escucharlas en este encuentro, y más que nada inaugurar, ¿no?, en Villaguay presencialmente la licenciatura y este espacio de formación, ¿no? Bueno, no sé si queda alguna duda. Muchas gracias. Nos vemos el 29. Aprovecho las palabras hola. Sí, Cristian. Antes de culminar, le preguntaba a la profe si yo el otro día había visto que en las experiencias había material de LONE y hoy no lo vi al material de LONE para tomarlo como experiencia a analizar. Mira, si te interesa, Cristian, te lo subo. La verdad que lo saqué porque era como allá en el tiempo y estaba más fresco aprender, pero lo subo. Dale. Bárbaro. Sí, porque como grupo habíamos tomado el ONE y lo leí, pero no lo descargué. Bien, dale, ahora te lo subo. Ten en cuenta que hay un ONE Sí, previo y un ONE sí. nuevo. Eso. Sí. Dale. Sí, genial. Ahora lo Gracias. subo. No, por favor. Bueno, el plenario es ahora en 15 minutos. En 10 minutos, en 15 minutos es el plenario. Dejamos que se acerquen al plenario, que lo disfruten, y nos vemos el 29, como seguramente Andrea dirá, las consultas que quieran hacernos a través del campus en cuanto al trabajo, a Andrea, o lo que necesiten a mí a través del aula de acompañamiento. Subo la grabación de la clase en un ratito para aquellos que no pudieron estar, o si la tienen ganas de volver a escuchar.